Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos de nuevo para ayudarle a seguir con su curso El método inductivo de la Biblia. En esta ocasión vamos a trabajar una muestra de cómo hacer todo el proceso, pero nos vamos a enfocar la mayor parte del tiempo en la primera parte del proceso, que es la parte de la observación. Vamos a estudiar un pasaje de la Biblia que es del género o la forma de narración o histórica, y esto lo vamos a tomar del capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, versículos 21 hasta el 28. Como usted ya se informó en el módulo, entonces usted puede regresar allá para mayores detalles y seguir ahora este pasaje en el capítulo 1 de San Marcos, que es un pasaje narrativo. Queremos entonces seguir aquí, vamos a ver las diapositivas, usted busque su Biblia, ábrala. Una de las cosas que puede hacer si no lo ha hecho hasta ahora es parar esta grabación en este momento y regresar al pasaje bíblico y leerlo y releerlo, qué sé yo, 2, 3 veces, tal vez escucharlo un par de veces como hemos sugerido en otras ocasiones. Bien, vamos a seguir a la primera diapositiva, mejor dicho a la segunda aquí, para hablar de qué es la primera cosa que necesitamos ver, que observar cuando nosotros estudiamos un pasaje bíblico. No lo mencionamos anteriormente, hay que enfatizarlo aquí, que una de las cosas que debemos de determinar es a qué género o a qué forma literaria pertenece este pasaje. En el caso de los evangelios son narraciones, son expresiones de porciones de los dichos y de los quehaceres de la persona de Jesucristo, algunas veces los apóstoles, pero más que todo la persona de Jesucristo, y generalmente son narraciones en donde nosotros podemos identificar que una narración pues tiene generalmente una serie de detalles que pueden ser muy diferentes de una porción poética, por ejemplo como el libro de los Salmos o los Proverbios, y por eso estamos haciendo un ejercicio en 3, 4, tal vez hasta 5 diferentes formas literarias para que usted las distinga. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver qué forma literaria representa esta porción de la escritura que vamos a leer. Entonces, a medida nosotros vemos o leemos y vamos a estudiar un pasaje como este, naturalmente también vamos a encontrar que las narraciones no siempre podemos confrontarlas o podemos estudiarlas de una forma solamente literal. Es decir, que lo que dice allí es lo que significa para cuando venga el momento de la interpretación. Tenemos que ver que muchas veces en las narraciones también hay figuras de lenguaje, y estas figuras hay que distinguirlas. Hay alegorías, hay parábolas, hay metáforas y otras figuras de lenguaje que nosotros también tenemos que distinguir en medio de las narraciones. Aquí en este pasaje no es el caso, no todos los pasajes tienen todos los elementos que he mencionado. En otras narraciones también podemos encontrar otro tipo de figuras, como por ejemplo encontramos una narración en el libro de Daniel, por ejemplo, donde hay partes apocalípticas, y en el mismo libro de Apocalipsis encontramos narración, pero es una narración que ya sabemos que tiene muchos símbolos, muchas figuras. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Otros géneros que podemos nosotros mencionar y que debemos saber distinguir en nuestro trabajo de estudiar la Biblia. Está el género epistolar, es decir, o las cartas. Y las cartas pues llevan otra manera de presentación. Las cartas son diferentes de la narración, son diferentes de la poesía. En la carta el escritor se identifica, habla o escribe, mejor dicho, acerca de las personas a quienes va a dirigir la carta. En estas cartas también habla de problemas que va a tratar o que va a discutir a través de esta carta con las personas que van a recibir la carta, etc. Y otros que mezclan las diferentes formas de literatura. Por ejemplo, el mejor ejemplo es el libro de Apocalipsis, que mezcla historia, hay historia, ¿verdad? Y hay epístolas, hay cartas, los capítulos 2 y 3 son cartas, y hay profecía. Más adelante dice que hay que estar atento a esta profecía.
También tenemos los profetas, la literatura profética, que es diferente de la apocalíptica también, ¿verdad? Y más la encontramos en los profetas del Antiguo Testamento. Pasemos a la siguiente diapositiva. Los pasos en la observación. Y vamos a trabajar, como ya dijimos, en este pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Usted ya lo leyó, ya se familiarizó con él. La primera cosa que hacemos es observar el todo. Cuando hablamos de observar el todo, lo hacemos en dos partes. Para poderlo distinguir más en la práctica, lo hemos dividido en dos partes. El todo se examina primero viendo el contexto y después organizando la estructura. Ya hablamos en otras presentaciones acerca de lo que es el contexto y acerca de lo que es la estructura, pero vamos a volver aquí trabajando sobre el texto mismo. Entonces, lo primero que vamos a observar en este todo es el contexto. ¿Qué nos preguntamos? Y volvemos a repetir lo que ya dijimos también en una presentación anterior, que es que la mejor manera de hacer todo el proceso de observación, bueno, y también en la interpretación y aún en la aplicación, nosotros lo hacemos a través de hacerle preguntas al texto. Entre más preguntas le hagamos al texto, más profundamente estaremos observando. Primero tenemos que ver que cuando hablamos del todo, que este pasaje que estamos estudiando esté conformado por una unidad completa de pensamiento, es decir, que no dejemos cortada una historia, en este caso, como es narración, es una historia, estemos seguros de que la historia comienza ahí donde queremos comenzar el estudio de este pasaje y que termina ahí donde queremos terminar. En este sentido, a veces se hace difícil el estudio inductivo porque a veces las historias se hacen bien largas, las narraciones se hacen largas. Tal es el caso de, por ejemplo, algunas narraciones en los libros históricos, en el Pentateuco. A veces no se pueden cortar los pedacitos y hacer un estudio de un pedacito tan pequeño porque la historia se hace larga. Entonces, ni modo, tenemos que aceptar ese reto de ver hasta dónde llega esa narración, desde dónde comienza y hasta dónde termina. Bien, hablemos del contexto. Sigamos a la otra diapositiva y veamos qué es lo que podríamos llamar el bosquejo de lo que es la observación. Cuando hablamos del todo, hablamos en primer lugar de un panorama general del texto. Ubicamos el texto, en este caso que es narración, en la historia. ¿Qué elementos tenemos que observar en el texto? Pues su contexto. ¿Qué dijo antes? ¿Qué evento estaba antes? ¿Qué evento está después? ¿Dentro de qué libro está? ¿Cuál es la situación de ambiente que se respiraba? ¿Es un ambiente didáctico, de enseñanza? ¿Es un sermón? ¿O es una ocasión que se narra en el templo, en el campo, en qué lugar? ¿Cómo estaban organizados las personas que lo recibieron? Si se sentaron, si estaban parados, si estaban en el templo, si estaban tal vez allá en el campo o tal vez en una casa o en una calle. Ese es el contexto. Y como vemos en otra parte del módulo, pues tenemos que analizar todos los posibles contextos que tenemos, que puede ser una situación de orden político. Por ejemplo, si leemos la narración de el juicio de Jesús al final de cada evangelio, vemos que hay un contexto político allí cuando los judíos lo acusan de que él se hace pasar por rey. Y ya vemos un contexto político. Hay otro contexto político en otras narraciones, como por ejemplo en el capítulo 16 de Hechos, en donde Pablo y Silas están en Filipos y allí se les acusa de que han venido a predicar cosas diferentes de las creencias que tiene la gente, y hay un contexto puramente religioso, etcétera, etcétera. Bien, la siguiente parte que observamos es la estructura del texto. La estructura, es decir, ¿qué es la estructura? Los pensamientos o las columnas o las vigas principales sobre el cual está construido este texto. Ahí vamos a observar además detalles, el lenguaje del texto, el ambiente, y luego al final vamos a observar detalles como términos rutinarios o términos especiales, términos poco usados, términos con significado religioso, con significado teológico, términos con significado, con otros tipos de significado. Esa es la observación en términos generales. Vamos a la siguiente diapositiva. Le hacemos preguntas.
Las preguntas básicas están aquí, están en su módulo, repáselas, siempre las estamos repitiendo y en cada fase del proceso del método inductivo vamos a estar utilizando estas preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿En qué situación? ¿Cuál es el ambiente? Miles de preguntas, podríamos hacer centenares de preguntas. Porque lo que procuramos observar es qué veo aquí, qué dice el texto, qué sucede en esta situación que se está narrando. Y además hay que hacernos algunas conjeturas sobre qué está entre líneas, qué está sugiriendo, qué no está escrito. Entonces así observamos personas, quiénes son, observamos grupos, poblaciones, geografía, observamos el tiempo, si hay expresiones de tiempo, como por ejemplo en Marcos son muy comunes las expresiones de pronto, enseguida, luego, después de esto, antes de esto, sucesivamente o cosas así, expresiones de tiempo, detalles. También, por último, detalles, lugares explícitos o implícitos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Veamos entonces estas dos partes, el contexto y la estructura, o sea, lo que llamamos en el módulo el bosquejo mecánico, las líneas principales sobre las cuales está construido ese texto. Entonces aquí las vamos a ver. Para examinar el contexto nos hacemos varias preguntas. Otra vez utilizamos esas mismas preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Desde dónde lo habría escrito? ¿Lo enviaría con alguien? ¿Lo entregaría? ¿Lo dio en el templo? ¿El evangelista lo escribió más tarde? ¿Cuántos años más tarde? Para contestarnos todas esas preguntas, a veces el mismo texto no nos da la información. Tenemos que buscar otros auxiliares. Y aquí valga la repetición, la redundancia, de que no hay que buscar de pronto comentarios bíblicos, pero sí puede buscar otros auxiliares como concordancias, diccionarios, léxicos, diccionario bíblico o tal vez atlas, o sea, mapas para ubicarse si es el caso de que tenemos que identificar lugares. Entonces, esos auxiliares nos pueden servir para que nosotros ubiquemos el contexto, pero nunca comentarios, porque aquí lo que estamos buscando es encontrar nosotros qué es lo que dice el texto en vez de preguntarle a otra persona que ya lo estudió. Muy bien. Y el segundo elemento es el bosquejo mecánico, o sea, la estructura. ¿Cuál es el tema del pasaje? ¿Qué es el asunto central de que habla el pasaje? Y luego, ¿cuáles son las líneas centrales de ese pasaje? Entonces, utilicémoslo ahora. Vayamos ahora a observar el todo. Comencemos con la persona que escribe. La persona que escribe, por cierto, es un discípulo, pero no un apóstol. Es una persona que anduvo a ratos con la persona de Jesucristo y con los apóstoles, pero no era un apóstol. Se llamaba Juan Marcos, era hijo de una cierta María de Jerusalén. Esto lo podemos encontrar en estas citas bíblicas que ven ustedes en esta diapositiva que estamos viendo en la observación del todo. Y está mencionado en varias partes. Por lo menos aquí encontramos en el libro de los Hechos varias menciones. Lo encontramos mencionado por Pablo en la segunda carta a Timoteo, en la carta a Colosenses, en la carta a Filemón y en la primera carta o epístola de San Pedro capítulo 5. Es según los estudiosos también, y eso hay que encontrarlo en otra información que no está aquí en el pasaje. Se entiende, por ejemplo, que Marcos es el primero o el más viejo de los evangelios que se escribe y que probablemente lo escribió a los gentiles por la forma de lenguaje en que lo escribe. Algunos se atreven a decir que probablemente lo escribiría a los romanos. De eso no estamos seguros y no podemos ser dogmáticos, pero es interesante tener esos datos. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿A quién le escribe Marcos? Es decir, estamos observando el todo, estamos observando el contexto. Entonces le escribe a los judíos, aquí ya lo acabo de mencionar. Es interesante que cuando releemos el pasaje se ubica en Capernaum, que es una ciudad, era un pueblo que estaba ubicado al lado del lago de Genesaret, o sea, en la región de Galilea. Y Galilea era un territorio gentil. Indirectamente se dirige a personas no creyentes,
Pues fíjese que todo este sector donde hace el énfasis que se llevaron a cabo estas acciones no era Jerusalén, no era Samaria, no eran los lugares típicamente religiosos, eran lugares, por decir así, muy, qué sé yo, paganos, o no sé, no tan creyentes, no tan dados a la religión, no inclinados a ir al templo, a la devoción, etc. Bien, entonces el incidente se da en el culto de una sinagoga en Capernaum, y aquí es importante pues preguntarnos dónde está Capernaum, qué importancia tiene, ya vamos a llegar a eso más adelante. Es interesante, observando todo el contexto, que hay solamente un pasaje paralelo que está en el capítulo 4 de San Lucas y que tiene algunos datos un poquito diferentes. El paralelo de Lucas, en contraste, entra en la actitud entre la actitud de la gente de la sinagoga nos puede enseñar varias cosas, porque habla de la misma sinagoga, pero también en el caso de la sinagoga, de la narración del capítulo 4 de Lucas, también habla de una sinagoga en Nazaret, que es diferente, y como que él quiere hacer un contraste aquí. En efecto, el contraste, claro, es un contraste entre la narración de Marcos y la narración de Lucas. Ya yo estoy observando el todo bien alrededor del texto, es decir, lo que se llama contexto. Bien, esta diapositiva, la siguiente, que solo tiene texto, yo mejor se las voy a leer porque para abreviar aquí dice: también hay un contraste entre los intereses de la gente. Los religiosos, según Lucas, es decir, los de Nazaret, estaban los de las dos sinagogas en realidad, estaban más interesados en la ortodoxia, o sea, en la sana doctrina, que los de Capernaum, al contrastarse, estaban más interesados en el poder de Dios, siendo efectivo en las necesidades del ser humano, en este caso del hombre que aparece allí con un demonio, con un espíritu inmundo, dice. Entonces el asunto central aquí, en esta narración que estamos estudiando, no se da en la cuestión de cuál es la creencia o de cuál es la doctrina correcta, sino que se da más bien en quién es la autoridad, cómo es que tiene autoridad, de dónde toma esta autoridad. El hecho que Lucas lo coloca en el capítulo 4 y Marcos en el capítulo 1 tiene que ver con la intención del evangelista. El asunto de la autoridad es más importante para los gentiles y el asunto de la ortodoxia era más importante para los judíos. Hay que ver eso, es un contraste, ¿verdad? Acuérdese de cuando uno de los elementos que nos va a servir más adelante para armar la estructura es que aquí vemos un elemento de contraste. Bien, ahora veamos el texto, no me voy a detener en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un texto extraído de 3 diferentes versiones. Yo he dicho en otras ocasiones, y lo voy a repetir, una de las cosas que se debe hacer cuando estudiamos es estudiar, si no vamos a hacer una traducción porque no sabemos el idioma original, en este caso el griego, por lo menos consultemos 2, 3, 4 diferentes versiones para empaparnos de cómo han sido las diferentes maneras de traducir el pasaje que estamos estudiando. Sigamos a la siguiente, tenemos también el texto, no me voy a detener aquí, vamos a pasar hasta la siguiente. Cuando hablamos entonces, vimos el contexto, terminamos allí. Ahora vamos a ver lo que llamamos la estructura, el bosquejo. ¿Qué es lo que buscamos aquí? ¿Cuáles son los pensamientos centrales que constituyen el pasaje? Entonces, claro, aquí yo no estoy haciendo todo el proceso como lo hice en lo personal para llegar a esta conclusión. Pero aquí otra vez, repitiendo el texto en su columna de la izquierda, usted puede ver el bosquejo en su columna de la derecha. Aquí tenemos 3 elementos, 3 pensamientos columnares, 3 ideas centrales en que está basado el texto. Número 1, que cuando Jesús habla lo hace con autoridad. Dice que la gente se admiraba. Esto sale del texto, ¿verdad? Un segundo pensamiento o columna es que un hombre, una persona endemoniada o una persona que está dominado por un espíritu malo, gritó que conocía a Jesús. ¿Sí? Y le dijo, sé quién eres. Y ahí salió en medio de la gente, ¿verdad? Hey, Jesús, yo sé quién eres. El tercer pensamiento es que Jesús, acto seguido, ordenó que el espíritu se callara y que saliera de él. Y un cuarto pensamiento, ya en la siguiente diapositiva, pase a la siguiente, es que aquellos que al principio, en el primer punto, se admiraban, ahora estaban asustados.
Y cuando revisa uno los otros pasajes que vienen después, que es otra vez volver a la revisión del contexto, se llega a la conclusión de que ellos sintetizan su experiencia al preguntarse acerca de la autoridad de Jesús, haciéndose esta pregunta: ¿quién es este? Y cuando uno lee los diferentes pasajes, llega a la conclusión de que esta pregunta es: ¿quién es este que enseña con autoridad? ¿Quién es este que reprende con autoridad? ¿Quién es este que libera con poder? ¿Quién es este que aún los demonios le obedecen? ¿Quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Mire, a esa conclusión llega cuando la gente se pregunta, como para que y el escritor, el evangelista, como que le quiere dejar a usted la conclusión, no le da la respuesta, solo le da la pregunta. Entonces, habiendo observado estos actos de Jesús, la pregunta es: ¿quién es este? Interesante. Sigamos a la diapositiva siguiente. Ahora, ¿cómo llegamos a esta observación? Haciéndole preguntas. Esta siguiente diapositiva le muestra a usted cuáles preguntas hice yo para llegar a esta observación y cómo contesté someramente esas preguntas. Le voy a decir algo. Yo invertí aproximadamente unas 10 u 11 horas solo observando este pasaje. En esta grabación solo voy a llevar como 30 minutos. Entonces no le puedo decir todo lo que hice. Pero una de las cosas que uno tiene que hacer es hacerle docenas, si no cientos de preguntas al texto. Y aquí tiene una serie de interrogantes, de preguntas que yo las anoté para que usted las observe, regrese a esta presentación de PowerPoint si quiere, para que vea qué preguntas hice. Pero aquí no están todas. Usted puede hacer otra cantidad de preguntas y volver a observar. Cuando yo vuelvo a observar el texto encuentro nuevas cosas, aunque ya haya hecho el ejercicio. Y entonces trato en la observación de apuntar cómo contesto esas preguntas, qué es lo que observo. Por ejemplo, solo voy a leer unas pocas de la columna de su derecha que dice observación. Llegaron a Capernaum. Y aquí me puedo hacer otras preguntas. ¿De dónde llegaron? ¿De dónde venían? Habla de tiempo, en el sábado, en el día de reposo de los judíos. Y dice que comenzó a enseñar. Cuando vuelvo a releer la porción, dice que es que acostumbraba, da la impresión, la traducción, de que acostumbraba cada sábado o cada día de reposo llegar a esa sinagoga a enseñar. Pero en esta ocasión, Lucas quiere narrar un acontecimiento sobresaliente. Y así voy apuntando mis observaciones. Llego hasta las últimas tomando la de en medio cuando dice: cuando el hombre con espíritu habló, lo hizo a voces, es decir, gritó, reconoció: sé quién eres. Y los asistentes comunes no lo hicieron. Es decir, los asistentes comunes no reconocieron a Jesús, pero el demonio sí reconoció a Jesús. Qué interesante eso, ¿verdad? ¿Por qué lo reconoció? Porque sentía la autoridad sobre él. ¿Por qué te metes con nosotros?, le dijo. ¿Qué tenemos que ver contigo?, dice otra versión. Y entonces luego se da la liberación. Mire las oraciones que yo escribí de observación. Usted puede escribir otra cantidad de oraciones observando este pasaje. Sigamos a la siguiente diapositiva. Entonces, Capernaum era un lugar, una ciudad, un pueblo en donde Jesús había decidido vivir. Hay que estudiar un poco esto. Aquí tenemos algunos datos que ya los dije anteriormente. Estaba en la región de Galilea, estaba al lado de la población menos religiosa, había más gentiles que judíos. En esta ciudad hizo más milagros que en otros lugares. Es interesante esto, este fue un milagro. Sigamos a la siguiente diapositiva. Lo voy a dejar allí solo con este mapa para que usted lo mire detenidamente cuando estudiamos el pasaje. Queremos conocer más acerca del lugar y cómo era la situación en el momento que se narró esta historia. ¿Sí? Lo dejo. Sigamos a la siguiente después del mapa. Más información sobre Capernaum la encontramos en un atlas bíblico, lo encontramos en un diccionario bíblico, lo encontramos en una concordancia. Aquí es permitido utilizar esas fuentes, pero nunca comentarios. Ojo y oído, nunca se usan comentarios. Ok, sigamos a las siguientes. En la siguiente diapositiva tenemos algunas otras preguntas. Entonces, por ejemplo,
¿Qué razones tendría Jesús para hacer esto que hizo ahí en la sinagoga? Después de todo, la zona norteña de Galilea era a menudo menospreciada por el resto de los israelitas por no haber mantenido su pureza y en cambio haberse contaminado con los samaritanos y aún con otros pueblos. Por eso se le llama Galilea de los gentiles. ¿Qué significa? Galilea de los extraños, de los que no pertenecen al pueblo. Interesante eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces había una cierta resistencia de los judíos a actuar, a practicar su religión, a vivir en medio de ellas. Parece que en esta región no había muchos judíos. Es interesante. Pasemos a la siguiente diapositiva. Solamente enfatizar antes de pasar que esto que tengo en rojo aquí, esta actitud de Jesús nos anuncia y muestra su intención misionera de una manera extraordinaria. Claro, yo sé aquí pido perdón porque ya estoy interpretando y no debería de hacerlo. Pero sí, Jesús muestra lo que observo es que Jesús muestra una cierta intencionalidad de trabajar lo que el típico judío no hacía entre personas que no pertenecían a los judíos. Bueno, ahora elaboramos el bosquejo mecánico. Y el bosquejo mecánico ya lo trabajé anteriormente y lo repito aquí, en la siguiente diapositiva. Ya lo tengo anteriormente, pero lo volví a expresar aquí en la columna de su izquierda. Cuando Jesús habla, lo hace con autoridad. Número 2. Un hombre endemoniado da gritos que conoce a Jesús. 3. Jesús ordenó al espíritu que se callara, que saliera de él, ¿verdad? Ya vamos viendo a través de observar nuevamente el texto cómo aparecen estas alocuciones que están en la narración que usted ya vio. Aquí repito esto que ya lo había anunciado anteriormente, pero quiero que usted se fije en la columna iluminada, o mejor dicho en rojo de la derecha, para que usted me ayude a interpretar, o mejor dicho, a observar mejor estas conclusiones. El asunto de aquel hombre con un espíritu inmundo es resuelto con la palabra de autoridad. En segundo lugar, es curioso que los asistentes no cuestionan su actuación por hacerlo durante el sábado como lo hacen en otra ocasión, sino que se asustan y elaboran un interrogante. ¿Quién es este? 3 o C. Más tarde, en otros pasajes paralelos, aparece el cuestionamiento sobre el sábado. También esto debe estar relacionado con el asunto de su autoridad. Pero aquí no es el asunto de que lo cuestionan por su autoridad, sino que están allí observando con qué autoridad lo hace. Es curioso que en otra ocasión los fariseos le preguntaron con qué autoridad hace estas cosas, pero no en esta ocasión. Vamos a la siguiente diapositiva. Otros aspectos que observar. Claro, aquí vamos observando, ya pasamos de observar el todo a observar las partes. Y aquí observamos cómo se construyen las oraciones, qué términos utiliza. Hay términos especiales, hay expresiones que tienen mayor profundidad en significado. ¿Qué términos utiliza para referirse a los hechos de esta narración? Y aquí encontramos estas cosas que usted puede leerlas en esta diapositiva. No me voy a entretener, pero sí voy a leer la número 3 o el puntito número 3 en esta diapositiva que dice otros aspectos de observación. Hay un contraste entre la aseveración del endemoniado y la pregunta de los observadores del evento. Sé quién eres, el santo de Dios, dice la aseveración del endemoniado. Pero los observadores se hacen una pregunta. ¿Quién es este? Este último elemento da la impresión que los asistentes cavilaban sobre la naturaleza de Jesús. ¿Quién es Jesús? Están tratando de contestárselo. Bien, ahora pasamos a lo que es la interpretación. Aquí no vamos a invertir mucho tiempo porque todavía estamos en el periodo de observación, pero vamos a llegar ahora a la parte que nos toca hacer pasar de la observación a la interpretación. Y también nos hacemos preguntas. Mire las preguntas que he elaborado aquí para la interpretación. ¿Por qué Capernaum y no Jerusalén? ¿Qué significa Capernaum para los lectores? Para los discípulos, ¿qué significaba? Y para Jesús, ¿qué significaba? Entonces ya ahora vamos interpretando por qué lo hace así. Porque aquí en Capernaum, en efecto, en otra ocasión le preguntaron a Jesús, ¿cómo es eso que allá en Capernaum se oye que haces muchos milagros, pero aquí en Nazaret no?
¿Recuerda eso? Hay que buscar eso como parte del contexto. ¿Qué hacía que Jesús y sus oyentes, los oyentes de Jesús, se asombraran, se asustaran, se pusieran, esto es interesante? ¿Qué efecto tiene en el lector la expresión? Jesús hablaba y enseñaba no como los escribas. Qué interesante esa aseveración. ¿Qué significa que les enseñaba como quien tiene autoridad? Fíjese que el énfasis que está haciendo, y aquí estoy fijándome en detalles, estoy hablando ya de cómo reaccionan los oyentes, pero según los diferentes detalles, ¿sí? ¿Hay lugar para las figuras aquí? ¿Qué género literario? ¿Cómo nos ayuda a interpretar esto el género literario? Es una narración, y una narración que nos ubica en un lugar geográfico de Palestina, la región de Galilea, el pueblo de Capernaum. Qué interesante que no es Jerusalén, qué interesante que no es Samaria, qué interesante que no es el templo, es una sinagoga. Bueno, sigamos a la siguiente y aquí terminamos. Aquí estamos dando pasos bien alargados, bien agigantados para llegar a la aplicación. Bien, cuando hablamos de la interpretación ya hicimos algunas conclusiones allá. Como ahora solo estábamos más haciendo énfasis en la observación, no le pusimos tanto énfasis en la interpretación, pero se lo vamos a poner en su momento en la semana 4 prácticamente. Pero hoy vamos a llegar hasta la aplicación. Mire esta siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Bueno, la gente que llegaba a la sinagoga, ¿a qué llegaba? Primera aplicación. Llegamos para adorar a Dios, pero de pronto Él está ocupado en aquello que no esperamos. En ese caso, Jesús atiende a alguien que nadie quiere atender. ¿Puede aplicarlo usted? ¿Se fija? Aplicación 2. Nosotros pudimos haber estado orgullosos de que alguien reconociera nuestra connotada presencia cuando llegamos a la iglesia. Ahí viene don fulano, ahí viene mi amigo, ahí viene mi amiga. Pero él no quiso aceptar el testimonio, aunque era un testimonio real, de alguien que huele a azufre. Fíjese, no quiso que el demonio testificara. Yo sé quién eres. No, él no quiso y lo calló. Entonces, pues allí empieza a surgir la autoridad de Jesús. El asunto de la autoridad no es un asunto que tenemos que discutir o pelear, es algo que tenemos en la medida que estamos cerca de Dios. Jesús no vino a discutir, yo tengo autoridad, yo soy el Hijo de Dios. No, lo demostró haciendo algo. ¿Cómo lo aplicamos eso a nosotros? Cuando nosotros representamos autoridad, cuando somos autoridad, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo puede aplicar usted? Y la última, al no mencionar a los discípulos el pasaje, asumimos que ellos también estuvieron allí en esa misma escena y que se hacían la misma pregunta que los demás y aprendieron en silencio. Allí los discípulos nunca hablan, fíjese, qué interesante. No se registra ninguna reacción de parte de los discípulos. Aquí aprendemos otra cosa. Hay momentos en que como aprendices, como discípulos, para aprender bien, no vamos a hablar, sino que nos vamos a sentar en silencio y aprender de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que dicen otros y particularmente Jesús. Bien, aquí hay una correlación. En la siguiente diapositiva vemos alguna correlación. Encontramos que ya mencionamos que hay una correlación con el capítulo 4 de San Lucas, que hay unos conceptos paralelos y que esto nos puede servir para ahondar en el estudio del pasaje. Así que solamente mencionamos esto que llega a ser la conclusión de los que estaban en la sinagoga. Mire, ¿cuáles son los conceptos paralelos? Bueno, allí búsquelos usted leyendo el pasaje del capítulo 4 de Lucas y este pasaje en el capítulo 1 de Marcos. ¿Cuáles conceptos sobresalen? Se asombraban porque tenía autoridad. ¿Quién puede perdonar pecados? No los dejaba hablar, sabían quién era, dicen los demonios. Autoridad, cállate. Y entonces otra vez se preguntan los asistentes, ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Quién es este que a los espíritus manda? Y según el 4:40 y el 2:28 del mismo Evangelio de San Lucas encontramos que aún el viento le obedece. Y en el 2:28 que también es Señor del día de reposo. Entonces se hacen una pregunta que lo deja
a usted en el suspenso para que usted se conteste la pregunta: ¿quién es Jesús? Y esa es la intención del escritor. Muchas gracias. Nos vemos en nuestra próxima presentación para que usted siga con nosotros el proceso de estudiar la Biblia inductivamente. Gracias.